Hola a todos, nuestro equipo número 3 hablará sobre la farmacocinética. La farmacocinética relaciona los efectos farmacológicos de un fármaco y su concentración en un comportamiento corporal accesible y cómo cambian con el tiempo. La concentración del fármaco en sus sitios de acción estará relacionada con su concentración en la circulación sistémica. A continuación veremos una tabla donde podremos comparar algunas características de las vías comunes de administración de fármacos, en las que podemos comparar la intravenosa, subcutánea, intramuscular e ingestión oral. Lo que la farmacocinética clínica intenta proporcionar es una relación cuantitativa entre la dosis y el efecto, y un marco de trabajo dentro del cual interpretar las mediciones de la concentración de los fármacos en los fluidos biológicos y su ajuste a través de cambios en la dosificación para el beneficio del paciente. La importancia de la farmacocinética en la atención del paciente se basa en la mejora de la eficacia terapéutica y en evitar efectos indeseables, lo cual puede lograrse mediante la aplicación de sus principios cuando se elige y se modifican los regímenes de dosificación. Los 4 parámetros más importantes que rigen la disposición de los fármacos es 1. Biodisponibilidad, definida como la fracción de fármaco absorbido como tal en la circulación sistémica. 2. Volumen de distribución, una medida de espacio aparentemente en el cuerpo disponible para contener el fármaco en función de cuánto se administra contra lo que se encuentra en la circulación sistémica. Como punto número 3 tenemos el aclaramiento o depuración, una medida de la eficiencia del cuerpo para eliminar el fármaco de la circulación sistémica. Y como último punto, número 4, tenemos de vida media la eliminación. Esta es una medida de la velocidad de eliminación del fármaco de la circulación sistémica. Bueno, a mí me tocó hablarles sobre el aclaramiento. El aclaramiento, viene siendo más que nada el concepto más importante a considerar cuando se va a administrar un medicamento a largo plazo. Lo que nosotros principalmente buscamos como médicos es que generalmente se desea mantener una concentración de un fármaco en un modo estable dentro de una ventana terapéutica, que viene siendo más o menos que es un mínimo de toxicidad para un agente dado. Ya con una biodisponibilidad ya segura, se podría decir, o más bien completa, la concentración del fármaco en el cuerpo en estado estable se logrará cuando la velocidad del fármaco se iguale a la velocidad de su administración. Esto nos quiere decir que en la tasa de dosificación va a ser igual a clearance, a CL, que es el aclaramiento, y SSC, que viene siendo la circulación sistemática del fármaco. Aquí más que nada, el conocer el aclaramiento de un fármaco nos viene siendo útil, ya que las enzimas que metabolizan los fármacos y pues los transportadores de ello por lo regular no se encuentran saturadas. Por lo tanto, esto viene siendo que la tasa absoluta del fármaco es esencialmente una función lineal de su concentración en plasma. Esto nos quiere decir que es la cinética del primer orden, en la cual una fracción constante del fármaco en el cuerpo se elimina por unidad de tiempo. Bien, con la cinética del primer orden, el aclaramiento va a variar dependiendo de la concentración de su fármaco. Y más que nada, el aclaramiento total de un fármaco viene siendo la suma de su tasa de eliminación por todas las vías normalizada a la concentración del fármaco en algún fluido biológico. Y bien, como nosotros podemos entender, el aclaramiento nos indica el volumen del líquido biológico, tal cual es la sangre o bien el plasma, del cual el fármaco debería eliminarse completamente para que el aclaramiento de unidad del peso corporal. Y bien, la eliminación del fármaco de la circulación sistemática, puede ocurrir como resultados de procesos que ocurren más que nada en el riñón, el hígado y pues otros órganos. Un ejemplo viene siendo que en el riñón pues lo desechamos por la orina, y pues el hígado, que es la vesícula biliar, que es defecado por las heces. O también bien se puede eliminar por sudor y pues otras cosas. Y pues también esto significa que cuando hay una alteración significativa, como puede ser renal o hepática o bien u otro, nos puede generar una disminución del aclaramiento para aquellos medicamentos con un alto aclaramiento, pues ya puede ser renal o bien hepático.
Pero ¿a qué voy con esto? O más bien, ¿a qué hago referencia? Que más que nada cuando encontramos una alteración en esto, puede ser que el aclaramiento, o más bien las enzimas transportadoras que llevan a los fármacos, como no se encuentran totalmente saturadas, pero hay una alteración en estos, pues obviamente vamos a tener, se podría decir, un aclaramiento o una eliminación de estos a diferente medida, o bien pueden llegar a otros lugares u otra cosa. Pero es más que nada eso, la eliminación del fármaco. En vez, supongamos que si se aprovecha el 10% cuando tengamos una alteración, puede que simplemente sea el 1%. Y pues eso sería todo de mi parte. Ahora yo les voy a dar algunos ejemplos sobre aclaramiento, donde para el primer ejemplo tenemos al antagonista del receptor beta-adrenérgico propranolol, el cual se elimina de la sangre a un ritmo de 16 mililitros sobre minuto sobre kilogramo. Es decir, que por ejemplo en un hombre con un peso de 100 kilogramos, su eliminación será a un ritmo de 1600 mililitros sobre minuto, ocurriendo esto principalmente en el hígado, dado a que este órgano puede eliminar en un minuto la cantidad de propranolol contenido en 1600 mililitros de sangre. Ahora tenemos el ejemplo de la cefalexina, el cual posee un aclaramiento plasmático de 4.3 mililitros sobre minuto sobre kilogramo, donde el 90% de este fármaco se excreta sin cambios en la orina. Por ejemplo, un hombre con un peso de 40 kilos, el aclaramiento del plasma sería de 301 mililitros sobre minuto, donde su aclaramiento renal representa el 90% de su eliminación, dado a que el riñón es capaz de excretar la cefalexina a una velocidad tal que el fármaco se elimine por completo en un aproximado de 270 mililitros de plasma por minuto. Y por último tenemos al antagonista del receptor beta-esmolol, donde su aclaramiento en la sangre es de 11.9 litros sobre minuto, lo cual es mayor que el gasto cardíaco, que es similar a 5.5 litros sobre minuto. Esto dado a que el fármaco se metaboliza de manera eficiente por las estratas presentes en los glóbulos rojos. Se llama aclaramiento hepático al volumen de sangre o plasma que el hígado puede depurar de una sustancia determinada por unidad de tiempo. Este generalmente se va a expresar en mililitros por minuto. El proceso puede ser realizado por hígado mediante dos mecanismos. El primero sería expulsando la sustancia al tubo digestivo a través de la bilis, o la segunda metabolizándola mediante reacciones químicas. Estas podrían ser, por ejemplo, la oxidación o la hidrólisis. Al aclaramiento renal lo podemos definir como el volumen de plasma del cual se elimina una sustancia en un minuto por excreción de la orina. Su medición es en mililitros y se refiere a la capacidad de los riñones para remover moléculas de sustancia del plasma sanguíneo y excretarlas por medio de la orina. En el aclaramiento de un fármaco mediante los riñones debe considerarse de gran importancia la filtración glomerular, la secreción, la reabsorción y el flujo sanguíneo glomerular. El volumen de distribución definido considera que el cuerpo es un compartimento único homogéneo. En este modelo, un solo compartimento de toda la administración del fármaco pasa directamente al compartimento central y a la distribución del fármaco, y es instantáneamente todo el volumen. El aclaramiento del fármaco desde este compartimento se produce con una cinética de primer orden, como se define. La cantidad del fármaco eliminando por unidad de tiempo depende de la cantidad de concentración del fármaco. Existe en ese momento el compartimiento corporal. Bueno, continuando con el volumen de distribución, la tasa de distribución son los grupos de tejidos similares que se reparten equitativamente el fármaco a la misma velocidad, de manera que solo se observa una fase aparente de distribución. En la siguiente diapositiva se explicará mejor. Ok, se los explicaré con un ejemplo. Supongamos que tenemos a un adulto de 70 kilos y, como sabemos, el 70% de su peso corporal es de agua, que es en donde la mayor parte de los medicamentos se distribuye. Como podemos ver en la imagen o en el esquema donde está la persona detrás del cuadro azul, tenemos que el volumen plasmático de agua sería de 3 litros, o sea, el volumen de agua que hay en la sangre. Luego tenemos el volumen intersticial, que es el espacio que hay entre célula y célula en todos los tejidos. Y por último tenemos el volumen intracelular, que sería junto con el volumen plasmático y el volumen intersticial, toda el agua que tiene nuestro organismo. Por ejemplo,
Tenemos a la warfarina, que en su volumen de distribución es de 8 litros. Por lo tanto, para facilitar esto, aquí está el esquema. Por ejemplo, la warfarina tiene volumen de distribución de 8 litros, por lo que solo penetraría en el volumen plasmático y una pequeña parte del volumen intersticial. En cambio, tenemos a la ertapenem, que tiene un volumen de distribución de 14 litros, por lo que entraría en el volumen plasmático y en el volumen intersticial, y solo una pequeña parte del volumen intracelular. Por lo que si buscamos que el medicamento llegue a adentro de la célula donde a fuerza tiene que llegar, tendríamos que tener un medicamento que su volumen de distribución sea mayor a 28 litros. Por ejemplo, tenemos la teofilina. La teofilina es un medicamento que tiene un volumen de distribución de 30 litros, por lo que en total no terminaría de abarcar el volumen intracelular, pero ya sería eficaz en algunos tejidos. En cambio, como el volumen total del cuerpo es de 42 litros, Macrocinética el compartimental es un término que es muy útil en la que tiene un volumen de distribución de 70 litros, en el efecto abarcaría de los los estados de la enfermedad. 42 En la litros del volumen de agua en debe su ser cuerpo. determinado el volumen Aparte, distribuido. Ese el estado volumen de establece y distribución que representa sobra, el volumen o sea, en el que el de fármaco 70 menos va a ser 42 serían distribuido. Si el 28 fármaco litros. existiera en esos Eso volumen, teóricamente el minimiza volumen de la distribución de esos concentración 28 en litros lo que viene siendo el quedaría como fluido, ya sea depósito en algún plasma o depósito de sangre. grasa. Y aquí Entonces, tenemos el volumen de prácticamente lo que distribución viene siendo una nos tabla indica que donde a mayor muestra que el distribución, volumen estable este es medicamento va a igual tener una al mayor volumen de penetración por lo antes distribución más el mencionado, volumen terminal. ya que si el volumen de distribución es mayor y depende al tejido o al órgano en el que queremos llegar, este tendrá que ser mayor para una mayor penetración, si es a nivel plasmático, intersticial o intracelular. Y también, si tiene mayor penetración que va a llegar a más lados, obviamente será más difícil de eliminar teóricamente, por lo que a mayor penetración y a mayor distribución, mayor vida media tendrá el medicamento. Entonces, la tasa de distribución es como si el medicamento comenzara en un volumen central, que consiste en reservorios de plasma y tejido que estén en equilibrio rápido, y se distribuye hasta un volumen final, en cuyo punto las concentraciones en el plasma disminuyen de forma logarítmica lineal con una velocidad constante. En esta gráfica, en la del lado derecho, que sería la gráfica B, nos muestra cómo el volumen del fármaco en el plasma es igual a 32, o sea que está muy concentrado en el plasma de la sangre, por lo que su distribución será exponencial. Y a lo largo del tiempo irá descendiendo drásticamente, porque al ser la tasa de distribución mayor o su volumen de distribución mayor, sería que llega rápidamente a los tejidos, por lo que en las primeras 2 horas baja muy rápido, ya que llega muy rápido su tejido diana equitativamente a todo el tejido. Farmacocinética compartimental es un término que es muy útil en la distribución del volumen, especialmente en el efecto de los estados de la enfermedad. En la farmacocinética debe ser determinado el volumen distribuido. Ese estado establece y representa el volumen en el que el fármaco va a ser distribuido. Si el fármaco existiera en esos volúmenes, minimiza la concentración en lo que viene siendo el fluido, ya sea plasma o sangre. Y aquí tenemos prácticamente lo que viene siendo una tabla donde muestra que el volumen estable es igual al volumen de distribución más el volumen terminal. Como último tema tenemos a la concentración en estado estable, que es la tasa de dosificación que indica que una concentración en estado estable eventualmente se logrará cuando un fármaco se administre a una velocidad constante. Durante cada intervalo entre las dosis, la concentración del fármaco disponible aumenta con la absorción y cae por la eliminación. En el estado estable, la concentración que llega a la circulación sistémica iguala a la que se elimina. El ciclo completo se repite de manera idéntica en cada intervalo. Muchas gracias por su atención. Este fue el equipo número 3.